Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente. Espero que en este conversatorio que vamos a tener podamos definir esta incertidumbre y hacer una ventaja competitiva. Yo tiendo a moverme mucho, tiendo a ser muy participativo. Me encanta cuando la gente agacha la cabeza para cuando hago preguntas, pero el objetivo es de que podamos ampliar el criterio con el que hoy cada uno de ustedes toma decisiones. Hoy vamos a ver cómo data que tenemos ahí disponible la estamos estructurando, generando información que pueda ser sujeta a análisis de cada uno de los criterios y exposición que cada uno de ustedes ha tenido para poder optimizar el proceso de toma de decisiones. Estamos en el negocio de tomar decisiones difíciles con la poca información que tenemos y esa información tiene que ser oportuna. La idea de hoy es esta opinión de este servidor, con el que he tenido la oportunidad desde que inició la pandemia. Esta sería alrededor de la 12ª presentación. Habiendo sido la primera presentación, contestar la pregunta ¿cuándo termina esta cosa que se llama COVID-19? Alrededor de 1 de abril de 2020. Y así ha ido evolucionando cada vez en temas nuevos y pareciera que cuando va terminando, adivinen, apenas está empezando. Hoy, más que salir aquí un poco nerviosos, les voy a adelantar cómo termina la serie, cómo termina la película. Termina con una muy buena noticia. Y esa noticia es el positivismo que nosotros tenemos que transmitir como líderes, como personas, como profesionales, porque la incertidumbre va a ser constante. Es nuestra capacidad como personas la que nos va a ayudar a construir un mejor mundo. Entonces, ¿cómo convertimos la incertidumbre de la cadena de suministro en una ventaja competitiva? Es un reto, y yo les diría que si tuviéramos que hacer el color café, ¿qué consejo me darían para que yo pueda hacer el color café? ¿Cómo se hace el color café? Vamos a empezar ahí con la participación. Combinando azul y verde. Otro, mezclando dos colores secundarios. Entonces entramos a la segunda pregunta. ¿Qué es un color secundario? El que sale de un primario. Vamos bien, vamos bien. Si dominamos los colores, dominamos la cadena de suministro. Eso se los puedo asegurar. Entonces, muchas veces pareciera que algo tan sencillo, algo tan básico, lo damos por hecho y tenemos que regresar a esos fundamentos, a esa capacidad de poder hacer un ladrillo a la vez, para que entonces entre ese azul amarillo hagamos verde, entre ese rojo y amarillo hagamos el anaranjado y después consecuentemente hagamos ese café. A mí me gusta el piropo que el mejor café es el color de tus ojos. Ahí ya le saqué la risa. Entonces, iniciemos. ¿Qué vamos a poder cubrir hoy? Contestar cómo llegamos hasta esta situación actual global. ¿Cómo nos ha afectado a nuestros países? ¿Cómo está afectando las redes de suministro en la industria, en las empresas de nuestra región? ¿Cómo se mira el resto del 2022? ¿Cómo podemos prepararnos para las próximas sorpresas? Esta la traje de adrede, esta es mi bolita de cristal. No hay bola de cristal. Para ir calibrando las expectativas. Si tuviéramos bola de cristal, seguro que estaríamos en un casino todos y les aseguro que pasamos la mejor. ¿Cómo diseñamos un modelo operativo para que podamos mitigar estas disrupciones y cuidar especialmente el objetivo de la empresa? ¿Cómo se mira el 2023? Estamos al frente de un nuevo cambio de orden mundial. Y nuevamente mi compañera de la presentación, la bolita de cristal. ¿Cuál es la idea? Construir sobre lo que hemos escuchado, trabajar con lo que hoy sabemos y hacer interpretaciones de para dónde está caminando la cosa. ¿Cómo llegamos a esta situación? Bueno,
¿Alguien se recuerda del Energy Wende de Alemania en el 2010? Fue cuando la canciller Merkel declaró que la energía nuclear iba a ser obsoleta para el 2022. ¿Se recuerdan del accidente de Fukushima? Ese fue meses después y eso fue un catalizador que no solo hizo que otros países acompañaran, sino que también se diera ya por hecho. ¿Se recuerdan qué sucedió en Ucrania, en la península de Crimea en el 2014? Fue la primera invasión. ¿Han escuchado el cisne negro o el rinoceronte blanco? ¿Quién no ha escuchado que es un cisne negro? Que levante la mano, por favor. Muy bien. El cisne negro es una interpretación estadística de un economista, matemático también a la misma vez, donde habla de que nadie se esperaba un fenómeno tan disruptivo que es imposible imaginarlo. Eso sería una forma de decir que es un cisne negro. Ahora bien, un rinoceronte blanco es la misma interpretación, solo que a diferente del cisne negro, sí se sabía que iba a suceder. ¿Cuándo? No se sabe, pero sí se sabía. A lo lejos, si recuerdan, cuando empezaba la pandemia, mirábamos un pronóstico que Bill Gates en el 2016 había hablado que eventualmente iba a venir un tema de epidemia, y esto era lo del rinoceronte blanco. Hay dos líneas de pensamiento, hay dos líneas de razonamiento, y unos dicen que sí fue un cisne negro, otros dicen que fue un rinoceronte blanco y era cosa de tiempo. El dato curioso y que más ha pegado es de que pasando el cisne negro, que sería la pandemia, sus 4 cepas y las nuevas, pues ya había un alivio y pasa el tema de la guerra. ¿Por qué no estoy mencionando el tema de la inflación? Si alguien preguntara. Porque la inflación ya se miraba como algo que el 2022 iba a ser muy caracterizado por esa inflación, producto de una recuperación, reactivación económica de esos confinamientos que habían sucedido durante meses de forma total o de forma parcial. El problema es que los cisnes negros vienen bailando entre sí, y es una manada de cisnes negros. Hay cosas que no se han visto y vienen una tras de otra. Nuevamente, recordando, solo para saber y contestar a la pregunta ¿por qué estamos donde estamos? El 5G de China, la razón de que fue creada la OTAN, el embotellamiento del canal de Suez y recientemente el desembotellamiento del canal de Shanghái. Estos son los efectos que ha causado la pandemia y recientemente lo que hablábamos de la guerra de Ucrania. No solo se han disparado los precios de energía, se ha golpeado duramente la economía del mundo y ha provocado un aumento de inflación. Yo hablo de dos inflaciones, la de inicio de año y la que viene después de la guerra, 24 de febrero, si no me falla la memoria, y 3 de junio, donde cumplimos 100 días de guerra. ¿Qué significan 100 días de guerra? 6.8 millones de personas desplazadas, 7 trillardos de dólares perdidos en índices económicos en los 100 días. Y más que venir aquí a hacer un recital de datos, es cómo usamos esos datos para generar información y rediseñar nuestras cadenas de suministro. ¿Qué nos interesa en nuestras cadenas de suministro? Un producto que venga de forma oportuna, de forma eficiente, en tiempo, en su calidad y que cumpla con todas las regulaciones. ¿Cómo ha afectado a nuestros países? Bueno, el precio al alza de las materias primas, los fletes, los commodities, como el petróleo, el gas, agroquímicos, fertilizantes, acero, carbón y maíz. Esos son uno de los tantos ejemplos que tengo. Le platicaba a uno de los ejecutivos de CPS previo de venir acá y yo le decía, esta presentación el día domingo, al igual que ayer y al igual que hoy, son 3 presentaciones diferentes.
A esa velocidad están cambiando las cosas. Voy a dar dos datos para no extenderme. Primer dato que me llamó la atención. Hoy rompimos lo que se llama la barrera psicológica del petróleo. ¿Alguien sabe a cuánto está el Brent o a cuánto amaneció el Brent? Rompió la barrera de los $120, está en $121. Y esa era una barrera psicológica que por alguna razón no pasaba, ahora ya pasó. Se estima que para finales del verano de Estados Unidos, que iría julio, agosto, finales de julio, inicios de agosto, vamos a estar hablando de $240 el barril. ¿Y eso qué significa para nosotros? ¿Y eso cómo se come? Después de eso, tenemos, por ejemplo, la urea. Esta conversación hace una semana, la urea estaba altísima. Hoy está bajando. ¿Qué pasó? India cierra sus fronteras, no deja la exportación del trigo y maíz, lo hace localmente, regulariza el mercado y automáticamente, entre sequía, capacidad de agua, sistemas de irrigación, hace que India consuma nitrato de amonio, requiere menos agua, consecuentemente deja de utilizar urea, que al final solo es nitrato. Automáticamente hay una sobreoferta. Y ahora, en vez de estar caro, está accesible. Y el gas, el petróleo, ¿por qué van para arriba en vez de retroceder? Según las interpretaciones ahorita es de que China llegó al 20% de sus reservas. Hábilmente China lo que hizo fue consumir sus reservas para no afectar sus indicadores o su economía. China en los próximos 3 meses va a colocar $90 mil millones en compra de barriles y aún así la OPEP no tiene suficiente capacidad para abastecer. El movimiento es los commodities, la energía, el petróleo se van a donde mejor se paga. Y es mejor un cliente de volumen que muchos pequeños clientes de poco volumen. Y es por eso que lo vemos que todo se está moviendo hacia el otro lado del mundo. Eso es para contextualizar. Nosotros, por ser países de balanzas comerciales negativas, tenemos un impacto directo en el desabastecimiento. 80% de la inflación de nuestros países es importada, no la generamos nosotros. Entonces el efecto látigo se mira en ambas vías, y el efecto látigo, para quienes no lo han escuchado, es que un pequeño cambio de este lado tiene un significativo cambio al final del otro lado. Las altas tasas de intereses debido a la inflación. Hoy estaba leyendo de que el viernes se publica el CPI, que es el índice de confianza del consumidor, y este va a ser más alto que el mes pasado. Se va a publicar ahorita el de mayo, y el de abril cerró en 8.3%. Esta gráfica, sí los invito a que la tomen como referencia, es el Baltic Index, y este Baltic Dry Index lo que pretende es dar un contexto de cómo está la conducta de los precios marítimos a nivel mundial. No es que fije precios, pero da una referencia de cómo está el balance entre la oferta y la demanda. Es por eso que les recomiendo seguirlo. Bueno, sobre Shanghái. ¿Alguien de ustedes recibió este meme? ¿Alguien tuvo algún momento un meme donde decía, miren cómo está China, miren cómo está Shanghái? Yo lo recibí, 2, gracias, 3, 4, 5. Qué bueno, tenemos amigos en común. Hay que tener cuidado con estos, porque esta información fragmentada yo lo uso de ejemplo cada vez que puedo con mis clientes. No es lo mismo decir, mi esposa está en el hospital y literalmente yo dejaría el micrófono, me daría las excusas y me fuera al hospital. Pero si me dicen, mi esposa está en el hospital visitando a una amiga,
que acaba de tener un baby, yo sigo acá. Es el contexto, es la importancia de saber de qué estamos hablando. Me hizo entonces investigar qué era esa gráfica. Esa es esa gráfica. Entonces se decía, es que lo que está en rojo son los que están con demoras. Es que no lo llegan a traer, es que no hay contenedores. Y hablaban cada cosa. ¿Alguien me puede decir que son los rojos? El equipo municipal, muy bien. ¿Quién más? O sea, ¿quién? Son barcos, todos son barcos. Y esta es la gráfica del Baltic Dry Index. Les dejé el link abajo a lo que ustedes pueden ir monitoreando. Ahí está el link. Pero les quiero hacer ver cuál fue donde a mí me dio ese hint. Me llamó dura la atención que solo tuviéramos barcos de este color acá, a la altura ecuatorial. Entonces me metí, doble clic. Son cruceros. Entonces, ¿qué significa? Los rojos son cargueros de combustible, los verdes son de carga, los anaranjados son pesqueros, los azules son tugboats. Entonces ya va uno interpretando. No es que sean de mora, es que este viene a tiempo. Hay que tener cuidado con la información, y eso es lo que yo los invito hoy a que nos llevemos como takeaways, aparte de cómo convertir esta incertidumbre en una ventaja competitiva, a que si escuchamos algo, no le hagamos caso a nuestros impulsos, sino que contextualicémonos de mayor data. Nuevamente, estamos en el negocio de tomar decisiones difíciles, pero tampoco apresuradas. ¿Cómo está afectando la red de suministro a las industrias de nuestra región? Hemos visto el desabastecimiento y alza que está siendo ya parte de ese paisaje logístico comercial. En la pandemia, si hubo ganadores y sectores perdedores, actualmente la situación ya tuvo un impacto directo en el consumidor y en las economías. Uno de los temas más fuertes es de que entre los tiempos de espera, los tiempos de entrega, el tráfico marítimo, el desabastecimiento, los embotellamientos, hace que continuamente haya fraccionamiento. Hoy, participando en una junta directiva, platicaba y me decían, tenemos la autorización de junta directiva, tenemos el dinero, tenemos el proyecto, tenemos la viabilidad, pero no hay compresor. ¿Ok? Van a comprar. Hay que esperar un año. Y la conversación, yo no dudo que ustedes ya la conozcan y en qué contexto se da. A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿La logística qué desplaza? ¿Quién me puede decir qué desplaza la logística? ¿Es más importante el producto o la información? En una era de conectividad, en una era de inmediatez, en una era donde esta presentación se puede volver obsoleta, al final de esta, nosotros estamos en el negocio de desplazar información. Esa es la importancia de que en el mundo logístico, yo le digo que hay 5 V's: visibilidad, volumen, velocidad, variabilidad, y esas variaciones de saber qué hay que hacer cuando una plan A no sucede. Eso les voy a preguntar al final. Visibilidad, volumen, velocidad, variabilidad, eso es de Lean Six Sigma, y variación. Es importantísimo con que administren 3 APICs, que es el American Product Inventory Control Systems. Dicen que ustedes tienen una logística madura. Y yo sí, secundo eso. El incremento de los precios no es de las navieras, no es del mercado, sino es consecuencia de todo esto. La especulación de los proveedores. Hay proveedores locales que hoy se están agarrando para subir sus precios y son de servicio. La vida es más cara y consecuentemente
tiene que tener un alza. Nuestra región sigue teniendo retos de capacidades y aquí voy a hacer una pequeña pausa y reflexión. Hay un benchmark bien interesante que dice que países desarrollados están entre 80 y 90 kilómetros por hora para poderse desplazar. Nosotros en nuestra región estamos promediando 11, 15 kilómetros por hora. Carreteras de un carril, carreteras de bloqueos, ya sea naturales o de personas con diferentes ideologías. Y en una cena yo tuve la oportunidad de compartir, era un bufete, perdón, era un banquete de 200 personas con el vicepresidente de FedEx, y cuando le hago la pregunta ¿por qué no hacen un hub en Centroamérica, en Guatemala? Porque no teníamos soft capabilities. ¿Y qué significan soft capabilities? Que el vista sepa qué hacer, que no dependamos del humor o del convivio que hay 3 veces en diciembre, los semáforos, si es daltónico. Hay tantas variables con las que nosotros no podemos explicarles. Muchas veces me decía alguien, por ejemplo en San Diego, Harold, ¿cómo es posible que yo viaje más rápido de Orlando a Miami y ustedes no han podido moverse en la misma distancia? No logran de alguna forma entender cuáles son nuestros contextos o nuestros retos locales. Los retos locales son mucho más difíciles de poder explicar, pero son con las cosas que nosotros tenemos que aprender a trabajar. Y en los tiempos de espera, en los tiempos que nosotros ofrecemos a nuestros clientes internos, yo siempre recomiendo que pongamos fuerte los tiempos de aduanas, los tiempos que son ajenos a cualquier persona que está en esta habitación. Y si no es la aduana, es el MAGA, y si no es el MAGA, ustedes me podrán ayudar a completar esa oración. Bueno, ¿cómo se mira el resto del 2022? Vamos a tener ya de por sí esa inflación heredada del 2021. Era algo inminente de los últimos 18 meses y las constantes interrupciones. Sumado a eso, tenemos actualmente una suma de especulación, constantes cambios y este acrónimo que se llama VUCAS. Volatilidad, incertidumbre en inglés, complejidad y ambigüedad. Este término nace en la Segunda Guerra Mundial. Este término en la Segunda Guerra Mundial ayuda a interpretar muchas cosas. Hubo más barcos hundidos en la Segunda Guerra Mundial por clima que por el enemigo. Me permito ahora yo agregarle esta S, que es de sorpresas. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos tenido 2 cisnes negros consecutivos en los últimos 3 años. Yo interpretaría que sería ingenuo no creer que viene un tercero. ¿Eso qué significa? Que hay que hacer escenarios, que hay que tener lo que yo llamaría manejo de protocolo de crisis, saber qué hacer y saber qué no hacer. Uno de los temas que yo he visto que más choca es entre tesorería y los departamentos logísticos, cuando hay que pagar impuestos o cuando hay que pagar X proyecto. Esa velocidad, derivado de la alta volatilidad o la incertidumbre o de la complejidad, son de los grandes retos que tenemos hoy. Yo no creo que nadie, incluyéndome, podría escuchar a alguien decir, ¿saben qué? En los próximos 3 años vamos a tener una pandemia de 4 cepas, una inflación del 2022 que no se va a comparar a la del 2021, un tema geopolítico del otro lado del mundo que se va a volver mediático y embotellamientos cada año. Y si por no fuera mucho, bienvenida a la temporada de huracanes. Estamos en año niño y se estima que un 62% van a ser tormentas tropicales ya con nombre asignado, un 30% van a ser
clasificados número 3, y entre 5 y 7 van a tener un impacto significativo como lo hizo Irma el año pasado. La temporada de huracanes empieza el 1 de junio, termina el 30 de noviembre. Eso significa que hay un huracán significativo por mes. Y eso ya tiene un impacto que creo que nos hace a todos suspirar. Por lo que resta del 2022, se van a continuar con los largos tiempos de espera, los tiempos de entrega. Hay un proyecto que tengo la oportunidad de participar y se acaban de pedir cabezales. Estos cabezales no solo se tuvieron que pagar anticipados, sino están ofrecidos para el 2024. Y así podemos dar varios ejemplos. Cotizaciones que tienen vigencia de horas, especialmente los commodities, y pues proveedores que se protegen. Hoy por hoy hay proveedores que no cotizan aún y que están esperando en el último minuto para hacerlo. Hay proveedores que tienen la mercadería local, porque lo hicieron con anticipación, pero están esperando en el último momento para poderlo vender a un costo de reposición, porque no es tanto lo que yo compré, sino la capacidad del costo de reposición para yo poderme abastecer nuevamente. Es puro juego de dinero. La diversidad política entre los países que se manejan actualmente, mi opinión es Estados Unidos, Europa versus los BRICS. Y sí va a haber lo que se llama un nuevo orden, un nuevo balance multipolar. Ya no es solo la Casa Blanca, ya no solo es Bruselas para la UE, sino que esto va a crear un desbalance. Ahora, para llegar a un equilibrio va a tomar tiempo. Para ese equilibrio podemos usar un ejemplo de la Guerra Fría, y esa Guerra Fría nos deja mucho aprendizaje para interpretar cómo se va a hacer. Y es un proceso, y hay que llevarlo en un progreso de monitoreo para saber cómo se va a restablecer este nuevo orden. Sigue habiendo una doble moral con el conflicto de Ucrania. Recientemente se pagaron en rublos 10 empresas energéticas para no interrumpir el abasto de gas. Y por otro lado, vamos en la 6ª ronda de sanciones económicas que el mundo le da a Rusia. Este tema es uno de los tantos que no están bajo nuestro control, pero sí en la interpretación de nuestras redes logísticas de cómo saber jugar y cómo saber desplazarnos en información y en producto para pues que tanto nuestros indicadores de costo, o TIF, o ocupación del contenedor, sean los que nosotros podemos dejar definidos. Para Guatemala, se ha soportado mejor con los cambios inflacionarios, y eso es gracias a las remesas. Sin embargo, nuestro tipo de cambio, que yo considero que es artificial porque es de las remesas, no es por lo que producimos dentro de nuestro país, es el que ha ayudado a estabilizar. En una plática con Quique Godoy, yo escuchaba que él decía, ¿y si logran meterle impuesto a las remesas? ¿Cómo se mira ese contraste en nuestra región? Yo creería que nos pone rodillas. Eso es la sensibilidad en la que nosotros tenemos que encontrar. Yo opino que ya logramos llegar a ese fondo de la olla, y que el destino por circunstancias la sigue rascando. Pero eso es lo que tenemos que aprender a modelar, y eso es lo que tenemos que aprender a comunicar. De mis 25 o 30 años, yo empecé en el área de logística. Empecé como practicante y empecé haciendo pólizas. Estaba en una zona franca, todavía me recuerdo, yo juré que en mi vida iba a hacer cosas de logística. De todas esas pólizas de ir a traer y venir
y regresar, y traer y regresar. Aquí estoy ahora. Saber cómo interpretarlo y saber de que tanto los servicios marítimos, terrestres y aéreos son consecuencia de cómo nosotros planifiquemos. El modelo SCORE es uno de los modelos que más me ha llamado la atención y yo los invito a que lo escriban, que lo investiguen, y es parte de lo que ellos llaman el Supply Chain Operational Reference Model, el modelo operacional de referencia para la cadena de suministro. Ellos se basan en 5 fases, que es planeación, todo lo que le llaman sourcing, compras, abastecimiento, el make, si somos empresas de servicios donde agregamos valor, el delivery y el tema financiero. Si ustedes logran aguas arriba tener una buena planeación, si ustedes aguas arriba logran invertir 1 hora para saber qué vamos a hacer, cómo nos lo vamos a comer, cómo lo vamos a interpretar y dejar un lenguaje común en la organización, aguas abajo se estima que ustedes pueden llegar a tener un impacto hasta de $7 por cada dólar que ustedes inviertan aguas arriba. Esto no lo digo yo, lo dice la American Society of Quality. Lo vuelvo a decir en otra forma. Por cada hora de capacitación que nosotros demos a nuestros equipos, son $7 ahorrados en fallas internas o en fallas externas. Ese es el impacto que nosotros podemos hacer en nuestras organizaciones si nosotros aprendemos a hacer una buena planificación para tener un buen abastecimiento y de ese buen abastecimiento administrar las 5 veces. ¿Cómo nos preparamos para las próximas clases? Es importante tener una rutina de lectura diaria. En mi caso, les voy a contar un poquito qué hago yo todas las mañanas. Miro el precio del petróleo, el carbón, el tipo de cambio, últimamente el Bitcoin. Ahí tengo un Excel que empecé hace 2 años, donde empecé a jugar y 3 veces he quebrado. Eso no me ha puesto el Bitcoin. Y saber cómo interpretar toda esta información del carbón. ¿Por qué el carbón es importante para Guatemala? Nuestra matriz energética, un 65-70% es de carbón. Hoy por hoy, os voy a decir, prepandémicamente, el precio del carbón estaba en $90 aproximadamente. A finales del año estuvo en $204. Hoy está en $330 y va para arriba. 400 megavatios ya se licitaron para ser importados de El Salvador y de México respectivamente para los próximos meses. Ya hay publicaciones de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, ya hay publicaciones del INDI, dando a entender que pueden haber apagones, pueden haber razonamientos de energía eléctrica. Y una cosa es lo que te digan las noticias o lo que te quieran hacer ver. Pero otro tema es que producir energía eléctrica con carbón, el negocio, gracias a Dios por el año de la niña, gracias a Dios por Chixoy, ya será un tema de cómo el gobierno de turno logre hacer un balance equilibrado donde tenga todo el mundo en paz. En mi opinión, y bajo mi derecho de opinión, gravísimo error de haber subsidiado el gas. Dudo que lo logre quitar. Y gravísimo error, no ponerle nombre y apellido al problema del carbón. ¿Y qué nos afecta a nosotros? Bueno, tenemos pocos puertos, y de los pocos puertos están limitados, y esas pocas limitaciones te tienen que obligar a ver con qué proveedor tienes que trabajar. Te tienen que obligar no solo a reconocer qué es lo que está sucediendo, pero saber qué hacer cuando llamen y digan en Puerto Tal no hay energía eléctrica. Eso es una de las cosas, de las sorpresas que yo podría decir de a qué podemos prepararnos. Razonamientos de energía eléctrica es uno como primero.
Mi invitación es acercamiento a los proveedores tradicionales para que ustedes conozcan los puntos de vista sobre los mercados internacionales. Los proveedores son buenos aliados. Los proveedores que tienen trayectoria, que conocen su negocio, que saben su negocio, es ahí donde uno tiene que hacer experimentos, no con nuevos, no con aquellos que llegan y aquella credencial es que tienen nuevas negociaciones o tienen precios más competitivos, porque cualquier persona que ha vendido alguna vez algo o ha tenido su puesto de limonada, como dicen los gringos, sabe que al inicio uno puede perder para ganar y atraer. El problema es poderlo mantener. Y es ahí donde yo los invito a que busquen esos proveedores que tienen esas credenciales. Continuar con los planes de contingencia, alternativas de sustituto de ubicaciones y que sean más cercanas al negocio. Esto, más cercanas del negocio, hoy le llaman nearshoring, términos que se acuñan, términos que cambian. Yo recuerdo mucho que cuando publiqué mi primer libro, hay un capítulo donde yo critico la forma en cómo reciclan y reutilizan términos, pero con diferentes componentes de marketing. Al final, la estrategia hoy, cuando estemos viendo cómo el mundo se va a fragmentar en diferentes regiones, aquí lo que yo estoy sugiriendo es que entre más cerca compremos, menos peor. Ese es el mensaje. Sondear los mercados para poderse preparar con inventarios, en tanto en volumen y en visibilidad como velocidad, como lo hablábamos. Algo que yo he visto que ha funcionado mucho es comprar insumos y materiales críticos bajo convenios comerciales anticipados. Hay empresas que gozan de buen flujo efectivo, de una salud financiera que pueden negociar anticipadamente, pagar de forma oportuna y seguro que hay contratos y convenios que pueden usarse para mantener esa formalidad en el negocio. Mitigar a través de estrategias, de esas interrupciones. El puente que se acaba de caer ahorita cerca de la frontera de Honduras es un buen ejemplo. Continuar con el desarrollo de la inteligencia de los mercados. Buscar y desarrollar proveedores emergentes regionales de las materias primas. Ahí decía, más cerca mejor. El uso de las analytics es muy bueno. Busquen a jóvenes profesionales. Es impresionante la capacidad o la diferente forma de cómo están interpretando ellos la información y, como yo digo, diferentes ojos, diferentes cosas. Mira, vale la pena tomarse ese momento y poner estos retos. Hay mucho joven universitario que lo que único quiere es exposición, experiencia, pero ese andamiaje de cómo interpretar los datos y cómo hacerle una buena carpintería ya lo traen. El reto de Analytics es saber hacer las preguntas. La data la tienen. Y yo, como le digo a todas las empresas que puedan, tienen ustedes dos grandes minas de oro: el talento humano y la data. Si ustedes logran sacar lo mejor de las personas y logran hacer una buena minería, logran tomar buenas decisiones. Pueden venir sorpresas ajenas a nuestra buena voluntad, sin embargo, no pueden haber esas sorpresas sin descuidar la forma. El tomar atajos o caminitos cortos nunca ha sido de mi filosofía y yo los invito a que no sea de la suya. Ha de ser bien fácil, hoy lo hablábamos, hay una empresa en Nicaragua que simplemente es parte del gobierno y consecuentemente no paga el impuesto del valor agregado. No se puede considerar competencia. Pero para los que sí seguimos las reglas, para los que sí queremos una mejor Guatemala, un mejor país, una mejor región, no solo los temas regulatorios y cumplimientos, sino que con nuestros proveedores ir de las manos y siempre estar con las reglas del juego. Un poco más lento, un poco más
engorroso, pero nada compra el sueño. ¿Cuánto cuesta tu paz? La mía no tiene precio. Y es por eso que yo los invito a que siempre busquen el fortalecimiento de las relaciones con los proveedores. Hago mucho énfasis en esto porque me ha tocado de los dos lados de la mesa. He sido tanto proveedor como cliente. Y lo peor que pueden hacer es hacer experimentos o probar pruebas de concepto con proveedores que no tienen un respaldo o una buena trayectoria. Ok, ¿cómo diseñamos entonces estos modelos operativos para poder mitigar estas disrupciones? ¿Cómo cuidamos el flujo efectivo de la empresa? ¿Cómo cuidamos esa oxigenación? ¿Cómo hacemos convenios comerciales a mediano plazo que garanticen congelar precios y mejorar eficiencia en los productores regionales? ¿Cuántos de ustedes ya tienen ahora calendario de las próximas ferias? Porque ya se empezó a abrir, ya se empezó a dejar de usar mascarillas. Yo les cuento a todos, cada vez que viajo, llego en el hotel, pongo la mascarilla, y el último día me pongo la mascarilla y aquí pues ya vengo con mascarilla. Eso significa que ya hay ferias, eso significa que ya hay todo lo que se está retomando del 2019. Vale la pena no solo conocer los calendarios, sino que ya vale la pena volver a ver y saber cuál es ese rostro atrás de ese correo electrónico. Es muy cómodo hacer Teams, es muy cómodo tener Zooms, pero es de mucho prestigio y de sacarle buen jugo cuando uno logra reunirse de cara a cara. Todavía no se sustituye. Antes de tocar el precio, yo les puedo asegurar de que hay por lo menos 5 tornillos para que no se impacten los precios de nuestros consumidores o nuestros clientes. Yo les recomiendo el libro de Scaling Up de Bernie Harnish. Scaling Up no solo está probado y demostrado, sino que hay una muy buena página de internet que se llama My Cash Flow Story, y esa lo que va haciendo es jugando con ellos, le llaman palancas, yo le llamo tornillos, pero hay 5 tornillos antes de tocar gente y antes de tocar precio. Lo que nos interesa es el margen. Si suben los costos, normalmente alguien diría, bueno, hay que subir el precio para mantener el margen. El negocio está en los costos. Hay estadísticas que hablan de que por cada dólar en los costos que nosotros busquemos ahorrar, equivale a $4 que tenemos que vender. En un análisis de alto impacto y bajo esfuerzo, ¿dónde debería estar mi enfoque? En los costos. Y al inicio hablábamos de los colores primarios, y sé que algunos ya lo googlearon, y los colores secundarios, pero el mensaje es: no demos por sentado muchas cosas que sabemos que suceden en nuestra empresa o que creemos que suceden. Sí. Asombraría de la cantidad de veces que yo voy a trabajar con clientes y yo pregunto, ¿tienen ya un programa? Lo voy a inventar aquí de las 5 S. Eso ya lo hacemos. Ahí hay un primer warning, ahí hay una primera bandera. Vamos a ver. ¿Quién es el que te lleva orden y limpieza acá? ¿Quién viene a ver su escritorio? Y no refleja el orden y limpieza. Otra pregunta sencilla: ¿cuál es la precisión de nuestros inventarios? ¿Cuál es la precisión de nuestra cuenta de banco? ¿Por qué una sí tiene que estar al 100% y por qué la otra tiene que tener tolerancia? Esas son de las cosas que es el ejemplo que yo les digo. Antes de tocar un precio, podemos nosotros regresar a lo básico, a los ladrillos operacionales que van haciendo que poco a poco nosotros vayamos construyendo. Yo los invito a que busquen el libro de Great Game of Business, y ese libro lo que hace es transmitir la importancia de compartir the big picture, que sería
enseñar el bosque, si lo pudiera traducir de esa forma. ¿Y qué significa? Que es que regresemos a compartir información con los colaboradores, que estemos alineados, que estemos sincronizados y consecuentemente podamos tener una colaboración que es rutinaria y recurrente. ¿Cómo están siendo las conversaciones hoy con los proveedores críticos? ¿Cómo miden el desempeño del proveedor? Es que me contesta en WhatsApp bien rápido. Eso no es un indicador. Asistencia, tampoco. Eso es obligación. Es que nosotros medimos el tiempo muerto. Los indicadores no se miden en negativo. Nosotros medimos en positivo. Entonces sería tiempo de disponibilidad, no tiempo muerto. Es que nosotros medimos en tiempo real. Bueno, si yo me pongo aquí en la báscula y me peso, ¿cuánto bajé de peso? Porque por medir, no cambio. Las mediciones son outputs. Y lo que tenemos que buscar constantemente es cómo los inputs o los requisitos de entrada son los que nosotros podemos jugar o hacer tweaking. Y ahí es el reto. Cuando les contaba el tema de que yo empezaba a hacer pólizas hace mucho tiempo, la reflexión la traigo otra vez, porque yo encontré que hay 3 tipos de cliente interno en las organizaciones: los que no saben de logística, los que no entienden de logística y los que no quieren saber nada de logística. Y esos son los 3 tipos de clientes internos que tenemos en las organizaciones. Nuestra responsabilidad es cómo educamos el oído, cómo le decimos a comercial que por favor llenen el CRM para que nosotros tengamos una interpretación o una visibilidad y que sepamos exactamente cuándo, cuánto, dónde, con quién necesitan la información. Yo voy a apostar que la gran mayoría de acá son del área de logística, cadena de suministro, compras, empresarios, pero me interesaría que también aquí haya gente de comercial. ¿Quién es del departamento comercial o de ventas que pueda levantar la mano? 1, 2, 3, 4. Gracias. ¿Quiénes son de las áreas de cadena de suministro, compras y logística que levanten la mano? Felicitaciones a los de comercial que vinieron. Porque es esa idea de podernos alinear y poder estar todos viendo el mismo norte. Vamos a hacer una dinámica sencilla, sin ver el celular y sin ver alrededor. Quiero que cierren los ojos y cuando diga ya, a ver, cierren los ojos y agarren su bolsa. Cierren los ojos y apuntan al norte ya. Apunten al norte, solo tienen que estirar el brazo. Ahora miren todas las manos. Ok, ahí está la dinámica. Ahora, alguien que me pueda con datos, hechos y si quiere herramientas tecnológicas decirme dónde queda el norte, por favor. Porque por alguna razón tenemos la connotación de tener la respuesta y por alguna razón nos han enseñado que tenemos que saber qué decir. Y tenemos que aprender a decir, voy a averiguar. Para allá, gracias. La brújula digital indica para allá, gracias. Levanten la mano quienes apuntaron por allá. Los felicito, porque eso significa ser vulnerable y ser valiente a decir, yo sí, yo fui el que dije para allá y me confundí. Y no tiene nada de malo. Lo malo es decir, no, allá. Todo el mundo lo sabe, allá está Cayalá. No tiene nada que ver. Esa es, la comunicación es clave. ¿Cómo nos alejamos del efecto túnel de bajar costos a toda costa? ¿Cuánto cuesta a la empresa las frasecitas mágicas de disculpe los inconvenientes, joven? Fíjese, o gracias por su comprensión. Cuesta dinero. ¿Cuál es el ciclo de conversión del efectivo que actualmente tiene su empresa? ¿En cuántos días se convierte el dinero a dinero?
y cómo lo podemos ayudar. Esta pregunta yo la he hecho cada vez que puedo de los últimos 8 años como consultor. Y siempre en las recomendaciones del Order to Cash, que este es el ciclo de Order to Cash, es pongan atención a la logística documental. Prepandémicamente decía, tienen que irse a la transformación digital. Irónicamente, el mayor disruptor, catalizador de la disrupción de la transformación digital, ¿cuál fue? La pandemia. Gracias a la pandemia y los encierros totales o parciales nos obligaron a tener que aprender a usar esa cosa que decía Zoom, tutoriales, y aprender que lo físico, el sello, la firma del link, la autorización del link, ya no eran tan importantes como tener la información para tomar decisiones. Hoy por hoy, más del 85% de las empresas ya están digitalizadas en su totalidad. A lo que voy con el tema. Un buen amigo, empresario, dueño de una empresa de capital guatemalteco en la región, le hicimos ver que tenía de 11 a 14 días en logística de documentos, de moverse de un lado para otro, y esto fue en 2017. Gracias a la pandemia, llegó a reflexionar, en su caso a mí, y ahora está digitalizado y es en 24 a 48 horas. Esta transformación digital tiene que suceder, y nuevamente, porque eso nos va a ayudar a tener visibilidad, volumen, velocidad, disminuir la variabilidad y controlar las variaciones. ¿Cómo están los ciclos de pedido hasta entrega? Que es delivery, plan to delivery, y de orden en efectivo, que era el order to cash. ¿Han considerado tener una planificación de la demanda por lo menos de 2 periodos? ¿Han considerado hacer un rolling forecast? Se vale decir, esas atribuciones yo no las tengo, pero también se vale decir, es tu responsabilidad saber cómo se están moviendo. Hay empresas que hoy tienen sistemas como SAP, pero no tienen activado el módulo de MRP. No es que nosotros lo hacemos en Excel, está bien, lo pueden hacer a mano. El tema es que sea oportuno. ¿Cuáles son las maneras de que se mata un dato? Estamos en la era digital y a ver, ¿quién tiene menos de 25 años? Voluntario, levante la mano. ¿Quién se siente 25 años? Él levantó la mano. Tú que levantaste la mano. ¿Cómo se puede morir un dato en tu interpretación? No de seguimiento, muy bien. Un aplauso, por favor. No comparar, no analizarlo. Tenemos el dato, pero no estamos haciendo nada con el dato. Imprimirlo, porque ya no se puede volver a usar. En el momento que yo lo imprimo, lo tengo que volver a digitar. O almacenarlo, que sería el equivalente de ahí lo tengo, pero no se usa. Y entra el término de dark data, la data oscura. La almaceno, ahí la tengo, pero no la uso. ¿Por qué? 95% de la data que se almacena en las empresas no se usa. Por eso yo digo que esa es la segunda mina de oro que tienen las empresas. ¿Cuánta data podríamos extraer? ¿En cuánta data podríamos tomar decisiones oportunas? ¿Han considerado preparar consolidados, irnos a gremiales, asociaciones, red de conocidos, hacer un pool, hacer un consorcio? Hay tantas ideas que uno puede traer a la mesa. La idea de hoy es poder compartir una opinión para que ustedes puedan ampliar sus criterios y homologar sus criterios cuando regresen mañana a sus lugares de trabajo. Puntos importantes para el comercio internacional: tener bookings temprano, al menos de 4 a 6 semanas previas, conocer la demanda, especialmente en un horizonte de planificación más allá del acostumbrado, buscar esos picos para suavizar la demanda, conocer la geografía. Mucha gente me decía, Harold, es que está Shanghái embotellado. Sí, pero a
agarrar un mapa y Qingdao para arriba y Wenzhou para abajo. Y las carreteras ahí sí se puede mover uno rápido, oportunamente. Sí hay un problema ahí en Shanghái. Hay unos artículos muy buenos que dicen que al final del río amarillo está Wuhan, donde empezó la pandemia. Hay un tema de conversación, eso es para después. Pero conozcan su geografía. El éxito de la relación de los proveedores es compartir las 5 veces, de forma diaria o semanal. Planificar los tiempos de espera, los rollovers, atascos en los puertos, mano de obra especializada en las aduanas, el efecto látigo, o últimamente han sacado un nuevo dato que es donde se cancela el tramo por la tierra y simplemente dejan de pasar las navieras. ¿Cómo se mide el 2023 y los próximos años en nuestra región? Nuevamente, mi bola de cristal, no la tengo. ¿Cómo se va a distribuir el tema del trigo, la urea, y cuántos años nos va a tomar para recuperarse? Se estima que actualmente las condiciones y el alza de los precios van a durar al menos 3 años. Frase de su servidor, ya no son épocas de cambio, sino que ya el mundo cambió. Invitarlos a que ya no se hagan comparaciones de prepandémicos con los precios actuales. Es querer decir, es que cuando yo empezaba a ir al cine me costaba 2 quetzales 50, allá en las Américas. Y algunos me dirán, ay, Patojo, a mí me quedaba bueno, con 2 quetzales 50. Diferentes ojos, diferentes cosas. La inflación de alza en las materias primas derivadas del petróleo, hay que ponerle atención a esto, lo cual les decía al inicio. Hoy salió una noticia alarmante, se rompió esa barrera psicológica de los $120 y va para arriba por el consumo que se está teniendo del otro lado del mundo. El alza energética que viene en nuestra región es un tema delicado. Y lo más delicado después de la pandemia, la inflación, la guerra y ahora los embotellamientos en China es que venimos 2 años de sequía y consecuentemente la próxima situación es que va a haber una crisis alimentaria más fuerte que la Primera Guerra Mundial. Se estima que no hemos logrado cubrir el 12% total de las calorías consumidas anuales a nivel mundial. Y algo interesante con este dato es de que 1/3 de la comida que se produce en el mundo se desperdicia. Para países desarrollados es al final de la cadena. Para países en desarrollo es al inicio. La agricultura, la productividad, pero creo que pega más en esa doble moral, en la narrativa que los países desarrollados desperdician 1/3 de los alimentos producidos. Van a tener que aprender a comer esa fruta con esa manchita, o aquellos famosos buffets que se miran en Las Vegas y después cambian de desayuno y ponen el almuerzo y todo se fue a la basura. Va a haber cierta conciencia y cierta energía que se va a requerir para esta crisis alimentaria que se viene, y si no, ya se nos vino y simplemente no la estamos viendo. La coyuntura y los ciclos del orden mundial, yo le estoy llamando que estamos en una fase de transición, y en esta globalización, la desglobalización, estamos viendo ya cómo tenemos múltiples polos y eso va a llevar a un fraccionamiento. Hay que poner atención en cómo negociamos y en qué moneda negociamos. Esto ya lo había dicho, antes de la pandemia y antes de toda esta crisis ya teníamos temas. Uno de los temas que más fuerte nos ha pegado es la migración que nosotros tenemos en nuestros países en América. Y bueno, esto es una interpretación. Les quiero enseñar esta gráfica. Esta gráfica es del libro de Ray Dalio, más adelante ahí dice el nombre, recuerdo que es de Changing Order. Ray Dalio
es el que hizo y escribió Principles, muy bueno, es una lectura muy recomendada y ha logrado hacerlo para todas las edades, que es cómo se hizo el millonario muy conocido. Ray Dalio escribe esto ya jubilado, con un grupo de asesores, con un grupo de seguidores, y lo que él quiere dar a entender es, en base a la historia, lo que nosotros podemos aprender de la historia es de que a través de los siglos y a través de los años van cambiando las fuerzas, los imperios, las colonias, los países. Voy a poner esta gráfica. Como del Deutsche Bank a el Reino de Gran Bretaña, a Estados Unidos, a China. Y esto es uno de los temas de que 2019, The Changing World Order, y Ray Dalio logró muy hábilmente describir en base a datos históricos, esto es usando Big Data. No es como una interpretación, sino lo logra poner como lo que es. Termino con una noticia positiva que me alegró mucho leer hoy en un periódico de alta circulación, y es de que se vienen 1.100 millones de dólares a inversión a la región, pero no a través de los gobiernos, sino a través de la iniciativa privada de empresas estadounidenses. Ahí está la nueva oportunidad. Ahí está ya donde nosotros podemos no solo crecer, sino tener buenos proveedores que nos ayuden a crecer. De mi parte, eso sería mi intervención. Voy a ceder el micrófono a Rodrigo y posteriormente voy a estar a las órdenes para cualquier pregunta o consulta que tengan. Muchas gracias. Gracias, Harold, por tan buena presentación. Si antes dormíamos intranquilos, creo que ahora no vamos a dormir. La información que presentaste es de actualidad, doy fe. El mundo está cambiando rápidamente. Lo que hoy puede ser cierto, que vimos aquí, mañana puede haber un nuevo problema. Lo que ya se convirtió en una constante es la incertidumbre y la volatilidad. Hoy vimos algunas herramientas que nos pueden ayudar a tratar de superar estos retos de la logística y de poder tener los mercados abastecidos. Y pues los invito a todos que los tomemos en práctica. Algo que sí podemos afirmar es que estamos viendo la revolución nunca vista de la cadena de suministros global. Eso sí vamos a poder dar fe a nuestros nietos de los retos que tuvimos enfrente sin idea de cómo afrontarlos, porque nunca sabemos. Y ahora, como comercial y con un último mensaje, pues solo les quiero dejar que la importancia de trabajar con un operador logístico con experiencia, buena reputación, que les ofrezca soluciones integrales, creativas, ágiles, con la adecuada visibilidad, es parte de la reacción que hay que tener para resolver estos retos que tenemos en frente. Y ya con este último mensaje de cierre pasamos a la etapa de preguntas. Si tuvieran alguna pregunta o algo que quisiéramos profundizar con Harold, estamos en la orden. Micrófono, aquí tiene, vea. Gracias, Rodrigo. Y quiero echar mucho gusto de vivo. No hablaste de metales, un tema de metales y componentes que creo que es delicado. ¿Qué opinas de todo eso? Si entendí bien la pregunta es la opinión que yo tengo sobre los metales y cómo los miro. ¿Es correcto? Componentes electrónicos. Sí. Empecemos con los metales.
Gracias a los metales salió el concepto de avoiding cost, que sería un costo de prevención, sería la forma de cómo yo lo podría contestar. Y año con año ha sido 27% de crecimiento. En los semiconductores, en las tarjetas, en todo lo que tiene componentes de silicio, te diría a alguien que solo ha subido un 11 o 12%. Y estaría en lo correcto, pero se ha desplazado 80% desde que empezó la pandemia. Y de lo que a mí más me preocupa es cómo no se está utilizando los nuevos Incoterms para sacarle provecho a los derivados, se va a llamar, en los componentes electrónicos, que se le puede sacar beneficio para pues, tenerlos de mayor accesibilidad. ¿Preguntas? Sí, ya estará más estable el tema de la crisis de contenedores y los costos puedan volver a la normalidad. Gracias. Crisis de contenedores es una cosa y precios es otra. Hacer un contenedor cuesta $3,000. No es plata. Entonces no es que haya un déficit de contenedores, es que no se quieren producir porque hay contenedores en su momento en ese desequilibrio donde no se necesitaban. Y nadie se quiere comer esa factura de mover un contenedor sin carga. De las grandes empresas que regionalmente están acá, han llegado a tomar decisiones mucho más agresivas, pero para mí el año se traduce en un tema de inflación y no un tema de crisis de contenedores. Es muy diferente que los contenedores estén disponibles para las tarifas que se tienen. Pero crisis de los contenedores ya es historia atrás. Ahorita es un tema inflacionario. ¿Cuándo se suaviza? No tengo yo respuesta para eso, pero sí, por lo menos de los próximos 2 años vamos a estar contra las cuerdas en que estamos hoy. Eso sería una interpretación. Por eso la bolita que está. ¿Preguntas?